Nos pide en primer lugar hallar la ecuación del plano tangente para un paraboloide, ¿no? Entonces sacamos la ecuación del paraboloide, dice que z igual, creo, x cuadrado más y cuadrado. Nos pide la ecuación del plano tangente en el punto P, que es 2, 3 y 13. ¿Ya? Listo. Esos puntos entonces son lo que nosotros conocemos como el x0, el y0 y el z0, donde tengo que apoyarme, ¿no? Mi plano. Pero para construir el plano ya tengo el punto, me falta el vector normal. Entonces para obtener el vector normal vamos a sacar de esta función. ¿Cuál es el procedimiento del vector normal? El procedimiento del vector normal era, primeramente, esta ecuación, tenemos que llevarla a esta forma. Una forma donde una ecuación que tenga x, y, z y todo esté igualado a cero. Entonces, ¿cómo se hace eso? Todo lo vamos a pasar a un solo lado. Entonces sería x cuadrado más y al cuadrado más, no, menos z al cuadrado, menos z nomás, ¿no? Es igual a cero. Y todo esto es la función f, porque está igualado ya a cero. Entonces así se saca el vector normal. De esta función f, saco su gradiente. ¿Ya? Eso va a ser la normal o el vector normal en cualquier punto, porque es general, ¿no? En x, en y y en z. Entonces, ¿cómo se decía el gradiente? El gradiente se saca en 3 dimensiones, es la derivada parcial respecto de x por su vector unitario, más la derivada parcial respecto de y por su vector unitario, más la derivada parcial respecto de z por su vector unitario. Podemos anotar de esta forma, pero vamos a entrar aquí de una forma un poquito más rápida. Esto es para vectores, esto es para puntos, ¿no? Entonces, para vector, la coordenada que va a multiplicar la ley, su primera componente, derivada de f respecto de x. Nos derivamos respecto de x. Este como tiene x, estos dos, ni una x, entonces se hacen 0. Este término es x cuadrado, derivada es 2x. De igual manera, ahora ponemos una comita. Para la segunda, que va a ir multiplicada por j, hay que derivar f respecto de y. Entonces solamente y cuadrado también es 2y. Y el último es derivada de f respecto de z. Entonces, derivando respecto de z, estos no tiene ningún z. Su derivada de menos z sería menos 1. ¿Sí? Ese sería el vector. Sería lo mismo que escribir 12x por y más 2y por j menos 1k. ¿Ya? Pero es un poquito más ágil de anotar de esta manera. Ya podemos anotando ij acá. Entonces ya tenemos el vector normal. Pero este vector normal a la superficie está apoyándose en cualquier punto. ¿Sí? Eh, forma 90 grados con la superficie, pero en cualquier punto. Entonces nosotros le vamos a dar un punto específico. Vamos a reemplazar el gradiente en el punto P. Entonces el punto P es 2, 3 y 13. Entonces aquí sería 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y menos 1. Nada más. O sea, no hay ahí para reemplazar z. Ya reemplazamos 2 y el 3 y el 13 en este vector. Y ese sería el vector normal finalmente. Este recién va a ser la normal del plano. Perdón, aquí no. Este es un gradiente genérico, pero esta es la normal del plano. Entonces ya tenemos la normal y tenemos el punto. Finalmente falta hallar la ecuación del plano. Y eso ya lo saben hacer ustedes, por si acaso, ¿ya? Pero el resultado sale, ya haciéndola rápida, ¿no? Se coloca las tres componentes del vector como ABC, entonces 4x, 6y menos 1z más d igual a 0, y así, ¿ya? Y reemplazamos el x, y, z, o sea, el x0, y0, z0. Si se reemplaza x0, y0 y z0 acá, entonces sería 4 por 2, 8, 3 por 6, 18, menos 13, ¿no? 13 por 1, 13. Entonces acá sería 8 más 18, 26 menos 13, 13, y al otro lado pasa a restar, entonces d igual a menos 13. Listo. Entonces tenemos que d es igual a menos 13, y finalmente tendríamos la ecuación del plano completa, es igual a 0. ¿Ya? Listo, ese sería nuestro resultado. Entonces es para hallar la ecuación del plano, no es muy complicado, solamente tiene que tener cuidado para sacar la normal. Antes de sacar gradiente, no sacar gradiente de este, sacar gradiente de la función igual a 0. ¿Ya? Por si acaso.
Entonces de ahí sacan el gradiente derivando primero respecto de x, luego respecto de y, luego respecto de z. Y ya. ¿Ya? Ya, luego le reemplazan el punto, ya tienen el vector normal y con la normal y el punto sacan la ecuación del plano. Pueden hacer con la ecuación también, ¿ve? Que tiene 4x menos x0, así, ¿no? Y lo pasan al otro lado. Igual tiene que ser un primer problema. Vamos al segundo problema, que decía... perdón, se deja esperar. El segundo problema dice, allá, así que en las ecuaciones de transformación y allá el valor de alfa para la siguiente ecuación. Ah, no, la siguiente ecuación. Entonces, sí, vamos a anotar aquí, lo hago. Lo tienen, ¿no? La practiquita se han descargado. Si no lo tienen, entonces por si acaso lo podemos proyectar. Ya hemos hecho el problema 1, nos toca el problema 2. Eso es lo que estamos buscando. Las ecuaciones de transformación. Ya está ahí despejado x y y. Vamos a anotarlo entonces las ecuaciones. X es rho coseno de phi y y es rho seno de phi. ¿Ya? Hallar el valor de alfa en la siguiente ecuación. Entonces nos están pidiendo para poder reemplazar en esa ecuación que haya primeramente cuánto es el jacobiano, primeramente de rho y tita respecto de x y luego también necesito el jacobiano de x y y respecto de rho y tita. ¿Ya? Necesito entonces hay que hallar, luego vamos a reemplazar en la ecuación y vamos a despejar cuánto vale la. Entonces ya tenemos el problema planteado, entonces vamos a empezar a resolver. Vamos a recordar un poquito los jacobianos. ¿Ya? Los jacobianos se planteaban de la siguiente manera. Cuando yo tengo, por ejemplo, estas son las funciones y estas son bueno, podríamos decir, estas son variables dependientes y estas son las variables independientes. Entonces, una variable dependiente tengo que derivar respecto de una variable independiente. ¿Ya? ¿Cómo se arma el determinante? Sería de esta manera. Sería un determinante de dos variables dependientes, dos variables independientes de 2 por 2. Tiene que ser cuadradito. Aquí coloco las variables en este orden que derivado. Y entonces tomo la primera, zo respecto de x. Esa sería mi primera derivada acá. Zo respecto de x. Zo respecto de y. Luego tita respecto de x. Tita respecto de y. ¿No? Tengo que hallar entonces esas cuatro derivadas parciales, tengo que reemplazar acá y finalmente tengo que hacer lo que hice con los determinantes. Se multiplica a la derecha, se multiplica a la izquierda. Y multiplica a la derecha, se multiplica a la izquierda. Ya, entonces vamos a hallar primeramente esas derivadas. Vamos a escribir aquí derivada respecto de x, de rho respecto de x. Ah, aquí no lo tengo despejado, ¿no? Tengo despejado ya en la x y en la y, o sea, tendría que ser x respecto de rho y de tita. En este caso, ahorita, mis variables dependientes son estas dos. Y mis variables independientes serían estas dos, rho y tita, rho y phi. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser al revés. Vamos a hacer esta otra. Donde tengo aquí las variables dependientes y aquí las variables independientes. Entonces invierto el orden de las variables. Esto es xy y esto es de respecto de rho y de phi, perdón, no es tita, phi. Entonces acá tendrían x y y dependientes y aquí las independientes. Rho, tita. El otro sería para poder hallar este otro, ¿no? Pero tendríamos que despejarnos de aquí la rho y tendríamos que despejarnos del phi. Y aquí lo que tenemos que armar es en realidad x respecto de rho, x respecto de phi. No es tita, perdón, phi. Luego y respecto de rho, y respecto de phi. Ese es nuestro trabajo. Entonces vamos acá, vamos a hallar aquí x respecto de rho, y respecto de rho. No,
X respecto de phi. Y respecto de rho. Y entonces aquí es nuestro conocimiento de derivadas parciales. Porque ahorita también no son muy complicadas. Hacemos la derivada entonces primeramente de x respecto de rho. Nuestra variable es rho. Entonces todo esto es una constante que puede salir de la derivada. Entonces sería coseno de phi. Está multiplicándose, ¿no? En este caso. Entonces la derivada de rho, solito, derivada de rho sería 1. ¿Va a anotar o no? ¿No? Luego también acá, x respecto de phi. Ahí cambia los factores, ¿no? Esta ahora es la constante. Sale de la derivada. Zo. Y la derivada del coseno de phi sería menos seno de phi. ¿Ya? Con calma entonces esa parte. Similar a la parte de y. Y derivada respecto de rho, entonces sen phi es una constante. Sería la constante sen phi de rho respecto de rho es 1. Luego, y derivada respecto de phi, esa es la constante, rho sale. Y la derivada del seno es coseno. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a armar acá en nuestro jacobiano. Sería de esta manera, ¿no? X derivada respecto de rho, coseno phi. Y acá sería rho por menos, más por menos, menos. Zo, seno, phi. Acá sería seno phi. Y sería rho coseno phi. ¿Listo? Ahora multiplicamos a la derecha, multiplicamos a la izquierda, multiplicamos a la derecha, positivo. Multiplicamos a la izquierda y cambiamos de signo, ¿no? Sería rho por coseno por coseno. Rho por coseno cuadrado. Aquí sería por seno, rho por seno cuadrado, ¿ya? Más por menos sería menos, pero cambiando de signo se volvería más. Factorizando el do, nos quedaría coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Creo que se han hecho también una de sus prácticas, ¿de acuerdo? Todo esto se hace 1, entonces nos quedaría simplemente rho. Todo este determinante de x y respecto de rho y phi es rho. Esa sería la solución. Listo. Ahora hay que hallar el hallado 1. En la ecuación me piden, pero este más. Entonces, ¿cómo lo puedo hallar a él rápidamente? Una forma sería, como les decía aquí, tener que derivar respecto de x y respecto de y. Es una opción. Pero nuestra otra opción, más ágil, más rápida, les puede salvar para el examen, es utilizar esta propiedad. Que zo, digo, derivada de rho phi respecto de xy es igual a la inversa, 1 sobre jacobiano de xy respecto de zo y phi. ¿Ya? Entonces, ese cuidado vamos a tener. Vamos a hacer su inversa simplemente de esto y ya está. Entonces, decimos acá, ya que el jacobiano de xy respecto de rho y phi es igual a rho, entonces el jacobiano de rho y phi respecto de xy es igual a 1 sobre rho. Y listo. Esos serían todos nuestros resultados de los jacobianos. Ya tenemos los dos, entonces hay que reemplazar la ecuación y despejar cuánto vale nuestro valor. ¿Está bien? Eso ya es álgebra, ¿no? Entonces vamos a hacerlo rápidamente. El problema es aquí de color, ¿no? Cómo se llama un jacobiano, variables, variables dependientes, ¿no? La de arriba. Y variables independientes, ¿no? De acá. ¿No? Por si acaso. Luego combina, ¿no? Dependiente x respecto de rho, x respecto de phi, y respecto de rho, y respecto de phi. ¿Ya? Así pues sería después el determinante de 2 por 2. Creo que además de 2 por 2 puedo hacer. Entonces multiplican a la derecha, el de la izquierda se cambia de signo y lo suman. ¿Ya? Vamos entonces a terminar de resolver el problema. Vamos a
reemplazar en la ecuación que nos da y vamos a despejar nuestro alfa. Entonces vamos allá. Dice el problemita. Uy, jacobiano de rho y phi respecto de xy más jacobiano de xy dividido entre, digo, de respecto de rho y phi es igual a rho al cuadrado más 1 todo sobre alfa. Ese es el que queremos encontrar. Reemplacemos entonces los valores acá. Nosotros sabemos que esto tiene este valor, 1 sobre rho. Sería 1 sobre rho. Más el jacobiano de xy respecto de rho y θ tiene valor de simplemente rho. Aquí es rho cuadrado más 1 sobre alfa. Y listo, ya podríamos despejar de el alfa. Vamos a acomodar esto como denominador rho. Rho dividido entre rho, 1 por 1, 1. Rho dividido entre 1, rho por rho al cuadrado. Y aquí ha aparecido lo mismo que el otro lado. Vamos a ordenar este lado, 1 más rho. Este te lo estoy cambiando de lugar. Y esto sería alfa. Entonces ya se pueden dar cuenta cuánto vale alfa. La parte de arriba son iguales, podemos si quieren eliminar. ¿Ve? Y luego invertirlo. Entonces alfa había sido igual a rho. Esa sería la solución del problema número 2. Espero que hayan podido sacar. Vamos a continuar para poder alcanzar. Todavía nos queda, a ver, nos quedan como 15 minutos todavía. Entonces vamos a tratar de hacer los 3 problemas que nos faltan. ¿Ya? El siguiente problema nos habla de una superficie. Tenemos que hallar la derivada en un punto dirigido en una cierta dirección, en un cierto vector. ¿No ven? Ese es nuestro trabajo. Entonces acá necesitamos formulita. Ahí está. Aquí necesitamos aplicación de formulita, derivada dirección. La superficie, ¿pero cuál es? Es z, zeta, x cuadrado menos y cuadrado. El primer inciso nos está pidiendo halle la derivada. O sea, halle derivada de f respecto ¿ya? De la dirección s para el punto de 1 a menos 2. Ya nos dan punto y nos dan vector. Vector s, que es i más 2j. Lo vamos a notar como 1 más 1 y 2 más. Ya, esa es la notación más sencilla. Por ejemplo, podemos anotar i más 2j. Cuánto es el coeficiente del i es 1, cuánto es el coeficiente de j es 2. Es más rápido esa forma de anotar, ¿ya? De los vectores. Ese es un trabajo. Otro trabajo es hallar el vector, o sea, hallar una S, donde la derivada es S máxima. Vamos a poner aquí el S máximo. Y por último nos dice, calcule el valor de la derivada, o cuánto vale la derivada en la dirección hallada. Entonces, derivada de f respecto de S, pero del S max. ¿Ya? Vamos a reemplazarle el S max. Todos vamos a trabajar, pero en este punto. Van a cambiar las direcciones, pero todos estamos trabajando para el punto 1 y menos 2. Ojo, importante, ¿ya? Para que tengan un gradiente fijo, necesitan un punto fijo, ¿no? Por si acaso. Listo, vámonos entonces a la pantalla a trabajar. Según eso, entonces tenemos este nuestro problema planteado. ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar? La ecuación es derivada direccional de f respecto de una dirección s es la gradiente de z. Aquí z no es. Aquí también es de f, z, con el vector s, sobre el módulo de s. Ya eso es lo que tenemos que calcular. Listo, entonces vamos a calcular el vector gradiente en primer lugar y le vamos a reemplazar el punto 1 y 2. Vamos a ver qué coordenadas tiene este vector, qué componentes tiene este vector. Primeramente, gradiente, entonces. Aquí, gradiente de z aplicamos. Entonces es en la dirección de la y derivada de z respecto de x, de todas las variables, ¿no? Y en la dirección de las y es, o de la j es derivada de z respecto de y. Derivamos esta expresión respecto de x. Este no tiene x, así que es 0, es 2x. Derivamos respecto de y, entonces este no tiene y.
derivada de esto sería menos 2x. ¿Listo? Este sería entonces mi gradiente genérica. Es un vector gradiente. Y luego nosotros hacemos, qué sé yo, le reemplazamos el puntito, ya para saber exactamente en el punto P cuánto vale el vector gradiente. Entonces el vector gradiente, cuando nos reemplaza el punto P, que es 1 y menos 2, entonces acá sería 2 por 1, 2. Y menos 2 por menos 2 sería más 4. Listo. Ese sería entonces nuestro eh, resultado. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Menos por menos más, ¿no? Sí. Ese sería entonces nuestro vectorcito gradiente. En ese punto. Entonces a gradiente vamos a utilizar. O ese numerito lo necesitamos, así que lo dejamos ahí, ¿no? Para el inciso A, vamos a calcular aplicando la formulita. Gradiente de z en la dirección S. Es igual. Digo, derivada de z en la dirección S. Gradiente de z es 2, 4. Escalarmente con el vector S. S es 1, 2. Uy, nos faltaba, ¿no? El módulo de S. Vamos a poner así. El módulo de S, pero es elevar cada uno al cuadrado. Es como el teorema de Pitágoras para todas las componentes, ¿no? Y raíz cuadrada. Ese es el módulo. Listo. Continuamos entonces. Aquí sería producto escalar. En el producto escalar se va a acordar siempre y con I, J con J se multiplica. ¿Ya? Y el resultado es un escalar, o sea, un numerito. Entonces se suma todo. 2 por 1, 2. Más todo lo que salga de J por J. 4 por 2, 8. Eso es todo lo que va arriba. Abajo, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 1 más 4, 5, entonces raíz de 5. Esto sería 10 dividido entre raíz de 5. Y podemos multiplicar aquí para que se suba el raíz de 5, para que no sea feito. Vamos a multiplicar raíz de 5 arriba y raíz de 5 abajo. Eso ya son cositas, ¿no?, que hay que añadirle al problema. Entonces abajo quedaría raíz de 5 por raíz de 5, 5 nomás. Y arriba quedaría 10 raíz de 5. Y 10 dividido entre 5 es 2. Entonces 2 raíz de 5 sería la derivada de z en la dirección S. Ya, eso es para calcular una derivada direccional. Solamente estamos reemplazando los datos en esta formulita. Esto es vector S. Entonces, eso en primer lugar. El otro ya es teoría. El otro es más teórico. ¿Cuál va a ser el vector o la dirección donde mi derivada direccional se va a hacer máxima? Hemos dicho el producto escalar es máximo cuando los dos están en paralelos, ¿no?, en la misma dirección. Entonces, para que vaya en la misma dirección, el S lo voy a volver el mismo gradiente. Así me voy a asegurar que están en la misma dirección. Entonces, lo vuelvo gradiente y ya se acaba ahí el problema. S máximo, o la dirección que va a producir una derivada máxima, va a ser simplemente el gradiente. Entonces, aquí lo vamos a colocar. Inciso B. El S para una derivada máxima había sido el mismo gradiente. Entonces, sería 2 y 4. Y ahora, ¿cuánto vale esa derivada en esta dirección? Entonces vamos a reemplazar una vez más acá. ¿Ve? Lo voy a borrar simplemente las letritas. Este inciso C. Ahora sí. El gradiente sigue siendo 2, 4. Ya para ese punto. El vector al que quiero apuntar ahora es el S máximo, que es también 2 y 4. El mismo gradiente. Y su módulo aquí abajo es el módulo del mismo gradiente. Entonces, 2 cuadrado, 4 al cuadrado. ¿Ya? Arriba entonces, ¿cuánto nos sale? Arriba sale 2 por 2, 4. Y 4 por 4 es 16. Listo. Total, arriba entonces da 20. Y abajo, 4 más 16, 6 de 20, ¿no? Y aquí sale 20 sobre raíz de 20. Interesante. Si multiplico arriba y abajo por la raíz de 20, arriba me va a quedar 20 raíz de 20. Y abajo, raíz de 20 por raíz de 20, se va a eliminar la raíz y va a quedarme 20. Se va 20 con 20 y finalmente el resultado en la dirección S máxima había sido raíz de 20. Que también, si ustedes se dan cuenta, coincide con el módulo de gradiente, ¿no?
Si quieren, directamente pueden decir la derivada máxima, derivada direccional máxima, o en la dirección máxima, que es el mismo gradiente, es el módulo del gradiente, por si acaso. ¿Ya? Listo, ese sería entonces el problema 3. Es un repaso de derivadas direccionales para ver cuál es el máximo y el mínimo. Eso es lo que nos interesa. Bueno, para integrar, compartir la pantalla, el siguiente problema es este, ¿no? Calcula el área comprendida entre las curvas utilizando integrales dobles. Estas son las tres curvas. Entonces aquí la clave es hacerse un buen grafiquito, ¿ya? Un buen gráfico, entonces va a ubicar bien lo que se hace. Ahora, tampoco se tarden mucho, ¿no? Haciendo el gráfico. Tampoco es necesario que sea a escala, digamos, ¿no? O que tenga los puntos exactos, ¿no? Ahora, si tienen un graficador, mucho mejor, lo meten ahí y ya tienen las superficies más rápido, ¿ya? Les voy a mandar una foto de cómo queda la gráfica en el GeoGebra, ¿no? Entonces aquí estamos. Dice, las tres áreas son, vamos a notar, y es igual a 3x, y igual a 4 menos x cuadrado, y x igual a 0. Con eso, vámonos entonces a la pizarra. Entonces, estas tres áreas hay que dibujar. Vamos a plantear primeramente un eje de coordenadas, ¿no? Yo voy a plantear el eje de coordenadas. Un poquito choco el eje de coordenadas. Ahí está. Ustedes tienen cuadriculado, es más fácil, ¿no? Listo. O tal vez muy chiquito está. Que se note mejor más. Ya. Este es igual a 3x, dice. Entonces, 3x, ¿qué quiere decir 3x? Cuando vale 1, cuando vale 0, 3 por 0, 0. Cuando vale 1 por 3 sería 1, 2, 3. Por 2 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. Entonces es una recta bien parada, ¿no? Si vale 1, 1, si vale 1, 1, 2, 3. Y si vale 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, la recta sale más o menos así. Es una primera recta. Esto es igual a y3x. Vámonos al siguiente que dice que es 4 menos x cuadrado. Eso es un poquito más largo, ¿no? Podemos hallar los puntos de intersección, les decía. ¿Cómo? Vamos a hacer que una de las dos se haga 0. Primeramente la x que se hace. Si la x vale 0, entonces ¿cuánto vale la y? Uy, qué pobre está sufriendo. Si la x fuera 0, el y vale directamente 4. Entonces, ¿dónde es ese punto? Cuando la x vale 0, el y vale 3, 4. Ahí empieza. ¿Ya? Luego, cuando la y vale 0. Si esto se hace 0, el x cuadrado viene a este lado. Entonces nos quedaría algo así. X cuadrado es igual a 4. Y lo que nos da la raíz cuadrada de 4, 2. Más menos 2. Entonces tenemos la opción de tomar el 2 y el menos 2. Entonces mi parábola ya está ahí definido con tres puntitos. Listo. No se ve tan parábola, pero es la idea. Listo. Ya tenemos entonces la parábola. ¿Qué más necesitamos? La última es igual a 0. No importa el valor que también lleva, a seguir siendo 0 en x. Ese sería x igual a 0. Este es y igual a 4 menos x cuadrado. ¿Ya? Listo, entonces ahorita las tres curvas están cerrando este área. Esa sería mi área que tengo que calcular. Uf, vamos a poner puntitos. Este puntito era 4 de altura. ¿Ya? Este punto no tengo. Este punto con esta línea recta es 0, ¿no? Cuando el x es igual a 0. Entonces podríamos hacer dos tipos de integración, habíamos dicho, ¿no? Pero este punto me está intrigando, este punto no lo tenemos. ¿Cómo podemos hallar ese punto? Un punto de intersección. Entonces hay que hallar la intersección entre esta curva con esta curva. Entonces estas dos las igualamos rápidamente, ¿ya? Para poder hallar el punto de intersección sería
3x es igual a 4 menos x cuadrado. X cuadrado venga acá, más 3x, y el 4 pasa con negativo, se igual a 0. Y aquí nosotros factorizamos, el primero es positivo, el segundo más por menos es negativo. Entonces, ¿cuánto? Dos números que restados me den 3 y multiplicados me den 4. Creo que es 4 y 1, ¿no? 4 menos 1, 3. Y 4 por menos 1 es menos 4. ¿Listo? Entonces tenemos acá, y otro que me dice que x es igual a menos 1 pasa al otro lado, que es 1. En mi caso, ese es el que me interesa. ¿Por qué? Porque estamos en la zona de los positivos, ¿no? Además, en el 1 es como que se ha intersectado. Entonces, ese puntito misterioso haya valido 1. ¿Ya? Y este x igual a 1, digo, x menos 4, sería acá. Si ustedes se dan cuenta, este va a seguir bajando y este se va a seguir bajando. Entonces, cuando lleguemos al 4, más o menos aquí abajo, se van a chocar, ¿no? Pero eso no nos interesa mucho. Ahorita no, ni siquiera sabemos de la existencia de esta parte de aquí abajo. Ya no nos interesa. Vamos entonces a utilizar el x igual a 1. Ya ese es nuestro punto clave. Entonces tenemos ese punto ubicado, ese punto ubicado y ese punto ubicado. Listo. Podemos hacer dos planteamientos, ¿ya? En y podemos movernos y tendríamos que tomar desde 0 hasta 4. ¿Ya? Y hay que restar la función de la derecha menos la función de la izquierda. El problema acá es que hay una función a la derecha y a la izquierda hasta esta altura. Luego hay otra función a la derecha y otra función a la izquierda. ¿No ve? Entonces ese es el problema. Aquí hay dos curvas, una recta y una parábola. Por esto mismo no podemos realizar en y simple. Lo que vamos a hacer va a ser en x simple. Entonces vamos al x simple. En el x simple sería simplemente el límite desde el 0, desde este límite constante, hasta el 1. Eso está mejor, ¿no? Entonces vamos a plantearlo de una vez acá. Sería la integral desde 0 hasta 1. Es x simple. Como es x simple, nos vamos en esta dirección. Vamos a barrer del 0 hasta el 1. ¿Ya? Y en sentido transversal, a 90 grados, vamos a ir viendo qué curva va por encima y qué curva va por debajo. La curva que va por encima, aquí. Esto es respecto de x, ¿no? Porque es x simple, ¿no? Por si acaso. Y ahora la de adentro es para la y. Entonces tiene que haber una función aquí y igual y otra función y igual. ¿Ya? Por si acaso. O sea, lo que tiene que estar despejado es la y. Entonces vamos a ver qué curva viene por arriba. Aquí es una parábola y por abajo tiene una recta. Y igual a 3x. Entonces superior es la que está más arriba. Sería 4 menos x cuadrado. Inferior sería la que va por abajo, que es esta, que sería 3x. Ese sería el planteamiento y ahora solamente nos falta resolver para hallar el área. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Primero la parte de adentro, integral con diferencial se va porque no hay nada aquí para integrar. Entonces directamente sería integral de 0 a 1 de x y adentro. Límite superior menos límite inferior. 4 menos x cuadrado menos 3x. ¿Estamos bien? Límite superior menos límite inferior. Ahora este es un integral de uno solo, de una sola variable, entonces vamos a integrarlo y vamos a reemplazar límites de integración. Entonces integral de 4 diferencial de x sería 4x menos integral de x cuadrado, x cubo sobre 3. El 3 sale de integral de x sería x cuadrado sobre 2. Y todo esto lo reemplazamos de 0 hasta el 1. Entonces le reemplazo primeramente el 1 y luego le reemplazo el 0. En el reemplazo del 0, 0 menos 0 va a 0. Entonces directamente reemplazamos el 1, sería 4 por 1, 4. 1 dividido entre 3, 1 tercio. 3 por 1, 1 cuadrado, 1 por 3, 3 dividido entre 2, 3 medios. Finalmente hacemos el común denominador, 6, que sería 24, 6 dividido entre 3, 2, 6 dividido entre 2 a 3 por 3, 9, ¿ya? Entonces tendríamos el 24 menos 2 menos 9, 13, ¿no? 13
sobre 6. Y ese sería nuestro resultado. Uy, no se notan. 13 sobre 6. Ya, entonces eso ya era para terminar de resolver. Listo. Ahora sí, entonces el último problema nos dice, invierta el orden de integración. Integral de menos a hasta a, integral desde y igual a 0 hasta y igual a raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Diferencial de y, diferencial de x. Ya, listo. Ese es nuestro problema. Vamos a la pantalla. Y vamos a empezar. Entonces, primeramente vamos a ubicar esta gráfica, ¿ya? Vamos a ubicar a qué se refiere esta región. Así, ¿ya? Entonces nos dicen, primeramente, hay que integrar en x simple de menos a hasta a. Dice. O sea, en x, en dirección de x, hay que integrar desde menos a hasta a. ¿Ya? Entonces por aquí puede que haya un punto y se va abriendo, digamos, dos funciones. Sí, digamos. O también puede que haya una constante, ¿no? ¿Ya? Eso vamos a ver ahorita. Lo importante ahora es esto. Entonces, en forma transversal, esta es la dirección de la integral x simple. Y ahora en forma transversal, tenemos que ver quién es la superior y la inferior. ¿Ya? La superior me dice que es esta curva y la inferior es y igual a 0. La y igual a 0 está más fácil. Y igual a 0 sería simplemente esta curva que pasa por acá abajo. Cuando y se hace 0. ¿No? ¿Ya? Es entonces una primera curva. Y por aquí arriba hay otra curva, esta, que me da menos raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Entonces, eso vamos a anotarlo apartito. Y es igual a raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Hay que analizar a qué se refiere esta expresión. ¿Ya? Entonces, ¿a qué podría referirse? O sea, a simple vista no se nota. ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a darle forma. Vamos a despejar ese x cuadrado. Bueno, vamos a ordenarlo bien. Este es raíz cuadrada, nos pone como y cuadrado. A cuadrado menos x cuadrado. Si ustedes lo llevan el x cuadrado a sumar, entonces les quedaría x cuadrado más y cuadrado es igual a al cuadrado. ¿Esa qué ecuación es? Es la ecuación de la circunferencia, ¿no? Entonces, como es ecuación de la circunferencia, el radio sería a. Es el radio. Entonces, una circunferencia que tiene por centro el 0,0 no está desviada, ¿no? No se nos pone aquí x menos h al cuadrado y menos k al cuadrado, ¿no? No tiene centro, o sea, su centro es 0,0 y su radio es a. Entonces, finalmente podemos dibujar esa curvita de la siguiente manera. El centro es 0 y radio a. Listo. Y eso salió bien, no lo quiero ver. Tendría que ser toda la vuelta. ¿Por qué no estamos tomando la parte de abajo? Aquí explícitamente dice más. Bueno, implícitamente diré. Dice más. La parte positiva de esta curva. Sabemos que una raíz cuadrada tiene dos resultados, ¿no? Una parte positiva y una parte negativa. Entonces no estamos tomando en cuenta la parte de abajo, no en la parte negativa. Solamente la parte de positivo. ¿Ya? Si hubiera querido tomar la parte negativa, si hubiera querido integrar esta parte de abajo, el límite inferior no hubiera sido 0. Hubiera sido la curva de abajo. ¿No? Entonces, con eso nos damos cuenta que está hablando de la parte de arriba, del positivo. ¿Ya? Por eso solamente hemos dibujado la parte de arriba. Listo, esa sería nuestra integral. Ahora sí, aquí viene lo fregadito. Hay que cambiar de dirección. Hay que hacerlo de x simple, que es ahora, hay que convertirlo a y simple. ¿Ya? Entonces, del análisis de la curva, vamos a borrar.
Si quieren, era un poquito complicado darse puntos porque había una A, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer el análisis de qué curva es, qué clase de curva es. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer el cambio en la dirección, ahora sería y simple, en este sentido. Entonces tengo un valor constante acá, que es 0, y un valor constante acá, un puntito, que vale A. Entonces voy a ir barriendo de 0 hasta A. Correcto, entonces tengo que anotar eso en primer lugar. Vamos a anotar aquí la integral. La integral en y simple, y en y sus límites son de 0 hasta A. Listo. Esa es la parte fácil. Ahora nos toca la parte difícil, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la otra integral? La otra integral, entonces, tiene que tener, es respecto de x. Tiene que tener una función de x por abajo y una función de x por arriba. Bueno, en este caso, cuando es x, es derecha e izquierda, ¿no? Entonces hay que hacer la función de la derecha menos la función de la izquierda. Entonces vamos a girar nuestra cabeza y vamos a ver ese sentido. ¿Ya? La positiva, la de encima y la de abajo. Bueno, para la X lo que le interesa es la derecha y la izquierda. Entonces esta nos interesa para la superior y esta es la que nos interesa para la inferior. Entonces el X superior hay que buscar cómo convertir esta curva en despejando la X. ¿Cuál es el valor de esta curva? Y es igual a la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Tenemos la ecuación en y, pero vamos a tener que despejarlo para convertirlo respecto de x. Entonces y es igual a raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Entonces pasamos al otro lado al cuadrado menos x cuadrado. El x cuadrado va a pasar a sumar y el y cuadrado va a pasar a restar. Finalmente entonces sería x a cuadrado menos y cuadrado. Listo, esa sería nuestra curva. Pero ahora son dos curvas, o sea, aquí es una sola ecuación para todo este pedazo. Pero aquí está una sola ecuación. Entonces, ¿cómo puedo escribir la parte de arriba y la parte de abajo? Es nuevamente por positivo y negativo. La parte de arriba representa la raíz por el lado positivo. Y la parte de abajo es la raíz por el lado negativo. Entonces, aquí vamos a anotar la raíz con positivo. Y aquí vamos a anotar la raíz con negativo. Listo. Y esa sería la inversión de los límites de integración. Listo, eso nomás sería. Ahorita lo que nos falta terminar de hacer sería integral con diferencial se va, todo esto, menos esto. Menos con menos más, se va a sumar este con este y hacer el 2, el 2 lo sacamos por delante, integramos la raíz cuadrada, ¿no? Pero lo que es importante es cómo traducir esta integral en gráfico, ¿ya? En x simple, ¿por qué x simple? Porque está al borde de la x. ¿Ya? El x simple porque la x está al borde. ¿Ya? Y luego vamos a poner la dirección de x. ¿Ya? Tengo que ir desde menos a hasta A, es correcto. Pongo los dos puntos. Pero luego me dice que tengo una curva superior en Y y una curva inferior. Entonces en Y dibujo la curva superior y la curva inferior en Y. ¿No? Eso nomás, ya tenemos el área, entonces aquí lo transformamos en X simple, digo en Y simple. La dirección es esta, va a ir desde 0 hasta A en Y simple. Y la curva ahora superior es despejando la X salía esto. Pero una raíz cuadrada tiene resultado positivo y negativo, que se refiere precisamente a los resultados positivos de este lado y a los resultados negativos de este lado. Entonces el positivo de la raíz menos el negativo de la raíz. Y listo, esa sería entonces la resolución de estos problemitas. No sé si hay alguna pregunta, algún problema, alguna duda acerca de alguno de los 5 problemas. Les he mandado precisamente para que lo intenten, para que estén practicándome para mañana. No sé si a resolver les ha surgido alguna duda.
Bueno, si no hay dudas, entonces lo último que quería hacer era verificar aquí en el GeoGebra. Si es que les aparecía, por ejemplo, la función y es igual a la raíz cuadrada, por ejemplo. Entonces lo que van a anotar y es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x cuadrado. El a al cuadrado es un valor cualquiera, ¿no? En ese caso, para que se vea bien, le vamos a poner 2 al cuadrado. 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Ahí está, de acuerdo. Ahora, si es que yo pongo todo esto igualito, pero por delante con el signo negativo, me aparece la parte de abajo. Por si acaso. También podemos tenerlo despejado. Vamos a dar otro radio, a ver, cuando la x está despejada, ¿no? X es igual a raíz de a cuadrado. Entonces raíz, el teclado, mira, raíz de a al cuadrado, vamos a utilizar el 2 o un número más grande, en este caso el 3, digamos, 3 al cuadrado. Menos y al cuadrado, ¿no? Listo. Esa sería la parte de arriba, la parte de la derecha. Y si ustedes lo copian esto, entonces aquí sería con el signo negativo la parte de la izquierda, ¿no? Esto, por si acaso, ¿no? Ahorita es lo que hemos sacado, ¿no? La curva de la derecha, esta curvita que era y igual a cuadrado de x cuadrado, la hemos separado en dos curvas, que era la que tenía positivo para el x y la que tenía negativo para el x. Sería el volumen contenido entre las superficies. Ya. Entonces, ¿entre qué superficies? Vamos a tener 3 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Primera. Luego la otra es x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. Bueno, en este caso vamos a poner el mayor igual, mayor a 0 o mayor a 0, mayor a del x a su derecha. Digo, del x hacia adelante, y del y hacia la derecha y del z hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ese es el problema, ¿no? Es un poquito complicado de dibujar, pero vamos a hacerlo con la ayuda del graficador 3D. A ver, si me pueden seguir, vamos a compartir acá. Vamos a poner aquí, abandonar, graficador 3D, GeoGebra. Listo, ya está cargando. Aquí vamos a montar. La ecuación es 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ya, esta es nuestra función, sí que aparece un coñito al lado. Pero vamos a alejarnos un poquito. Ya, esa es nuestra función. ¿Ya? ¿Y qué volumen nosotros queremos? El volumen que está encerrado entre esta curva, entre esta superficie, entre el plano x igual a 0. Vamos a ver si se entienden los planos. Y igual a 0 y z igual a 0. Ahí están los tres planos que están cortando x igual a 0 y igual a 0. Ah, no, estoy en los... Sí estamos bien, ¿no? Y ese sería el volumen. Esto sería el volumen contenido. Esta zonita. ¿Ya? Entonces ténganlo en la cabeza. Vamos a hacer ese mismo dibujito. Entonces en la pizarra, bueno, nuestro planteamiento, nuevamente hay que hacerlo. El volumen va a ser la integral triple del diferencial del volumen, que está barrido en una cierta región. ¿Ya? Entonces tenemos que integrar un diferencialcito de volumen. El diferencial de volumen no es nada más que de x, de y y de z.
pero, pero, depende mucho el orden, ¿ya? Si es simple, X simple, Z simple, ¿ya? Ahorita, según nuestro grafiquito, ahorita es un poquito complicado dibujarlo, ¿no? Acá. A ver, vamos a intentar. Así. Es un paraboloide, como han visto, ¿ya? En este lado era así, lo que lo cortaba. Aquí esto lo cortaba aquí. Es una parábola, pero aquí lo cortaba en un círculo, ¿no? Esa es nuestra figurita. Listo. Esa sería nuestra figurita. Aquí el punto más alto resulta que es el 9. ¿Por qué? Porque es el centro de nuestro paraboloide. Nos interesa esta parte, ¿no? ¿Ya? Entonces, el centro de nuestro paraboloide cuando x es 0 y es 0 es 9. Entonces, cuando x es 0 y es 0, la altura sube hasta 9. Y la base es 0. O sea, tenemos una superficie de base. Ya antes decíamos, ¿no? De un lado a un punto, por ejemplo, puede ir, y esto es x simple, ¿no? Porque hay una constante y aquí hay una constante, un punto y una línea recta. Pueden ser dos puntos también, ¿no? Dos puntos y también es x simple, por ejemplo, ¿no? En este caso, en el 3D, puede ser un plano constante hasta un punto, ¿ya? Entonces, situación aumenta, ¿no? Ahorita vamos a analizar en 3D, en primer lugar, luego en 2D y luego en 1D. Vamos entonces a ordenar este diferencial. Aquí era, va, va. Esto sería XY. Si se dan cuenta, lo estoy viendo desde la Z. ¿Ve? Lo vamos a girar a lo normal que es. ¿Ya? Lo que estaba así, lo vamos a girar así. Es un poquito complicado, ¿cómo se dice? Representar el 3D. ¿Ya? Si me he equivocado, perdón. Antes hay que hacer esta proyección. Importante la proyección. Ya antes de empezar a sacar conclusiones. Entonces acá esto era X y este sería Y. ¿Ya? Este plano lo estoy girando, ¿ya? Un poquito. Y estamos viendo desde la Z. Entonces, desde la Z lo que se ve es una curva circular. Hay que entender qué es esta figurita. Necesitamos incluso su radio de este circulito, ¿ya? Pero imaginemos que no sabemos qué es un círculo, ¿ya? Imaginemos que no tenemos la gráfica en 3D, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacer este circulito, su función? Hay que hacer que en esta función intersectemos con el plano XY. ¿Cuál es el plano XY? Precisamente el plano XY es cuando Z se hace 0. Este es el plano XY. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Cuando Z es igual a 0, ¿cuánto vale esta función? Entonces, 0 es igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si lo llevamos estos dos al otro lado, y el nueve aquí hay que corregir, 3 al cuadrado. Te he decidido él. Esa proyección es como su sombrita, como si estuviéramos apuntándole con un foco desde Z hacia abajo. En las alturas es la Z, ¿no? Desde la superficie superior hasta la superficie inferior. Entonces, para la Z analizamos las superficies, igual que antes analizábamos la curvita y la curva superior y la curva inferior. Superficie inferior, ¿ya? Entonces, esto es importante, ojo, a la vista de mixer. Entonces, aquí sería integral. Vamos a hacerlo primeramente. Para la Z es curva superior menos curva inferior. Digo, superficie superior sobre superficie inferior. Entonces, superficie inferior sería 0.
O vamos a notarlo así, ¿no? Z igual a 0. Curva superior es este paraboloide. ¿Ya? Eso es para la Z, superficies. Y ahora tenemos que movernos en la en la XY. Lo que estamos haciendo es esta alturita. ¿Ya? Estamos haciendo la superficie superior sobre la superficie inferior. ¿Ya? Y ahora tenemos que hacer que esto barra todo este espacio. Antes era solamente del 0 al 5, digamos, digo, del 0 al 1, digamos, ¿no? Barríamos. Pero ahora hay que hacer que barra una superficie. Y esa superficie hay que desglosarlo en X y en Y. Entonces aquí yo voy a poner X o voy a poder poner Y. ¿Ya? Eso, pero depende de si es X simple o Y simple. Entonces aquí tengo que resolver el X simple y Y simple. ¿Ya? Entonces, importante, cuando tienen una figura en 3D, proyectenlo su sombrita en X y Y. ¿Ya? Proyectan su sombrita y a esta vamos a ir barriendo el diferencial. El diferencial lo vamos a ir moviendo por toda esta superficie y la resta, ¿no? De la superficie superior y la superficie inferior se va a ir moviendo. ¿Ya? Y voy a poder integrar todito, 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 duro. Espero que se esté entendiendo esa parte. ¿Ya? Superficie superior menos superficie inferior. Ahora el diferencial de área podemos hacerlo como más nos convenga. El diferencial de área en este caso sería, podemos hacerlo X simple, ¿no? O también Y simple, no hay problema en esa dirección. O también Y simple, ¿no? Quizás. Empezando del 0 hasta el 3. Vamos a hacerlo X simple. ¿Ya? Del 0 a 3 en X. ¿Ya? De 0 a 3 en X. Y ahora en Y, o sea, su sentido, ¿no? Estamos yendo en X en el sentido y en el sentido curva superior menos curva inferior. La curva superior está dado por esta ecuación, pero tendríamos que despejar de ahí la Y. O sea, aquí ustedes se ubican que tiene que haber dos funciones de Y. ¿No? Si te lo vamos a recorrer entonces un poquito más acá, para que se note bien. ¿Ya? Curva inferior es 0. ¿No? Estamos en el sentido, curva superior, curva inferior. Curva inferior es 0. Curva superior es el problema, ¿no? Entonces aquí despejamos rápidamente 3 al cuadrado menos x cuadrado y sacamos raíz cuadrada. Eso es el límite superior. Raíz de 3 cuadrado menos x cuadrado. ¿Ya? Y esta era integral z superficie y aquí es z igual a 0. Entonces aquí sería el diferencial de y. Uf. Entonces para z, superficie superior menos superficie inferior. Luego el otro, el diferencial de área, ustedes lo hacen como decidan hacer, ¿no? Puede ser x simple o y simple. Es el mismo orden que antes. Solamente la integral de aquí adentro vamos a hacer por alturitas. ¿Ya? A veces nos conviene x, y, pero en 3D no es muy complicado. Tampoco muy recomendable tampoco, ¿no? Hacerlo de esa manera. ¿Ya? Yeah. Y ahora hay que empezar a integrar. ¿Ya? Lo vamos a borrar esta parte de aquí arriba del enunciado y vamos a integrar esto. No hemos avanzado del tema, pero espero que se esté pudiendo entender. Me preocupa a ratos, ¿no? Si se puede notar, me dicen más cualquier cosita. ¿Ya? Entonces, primeramente, la integral con el diferencial se van a ir y me quedaría z. Límite superior menos límite inferior. Entonces, él se ha reducido a integral doble. Diferencial de... Ah,
La integral con diferencial hemos dicho cero, ¿no? Esto es diferencial de y, diferencial de x. Ahí está. Entonces ahora, esto de aquí adentro sería solamente z, límite superior menos límite inferior, sería lo mismo. Arriba, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Listo. Hay que resolver esa integral. Ya habíamos integrado respecto de z. Y se restaba el límite superior menos límite inferior. Y quedaba así de integral, ¿no? Entonces nos comieron 3 cuadrados. ¿Ya? Ahora entonces nos enfocamos en integrar que está dentro. Lo de afuera lo dejamos como está. Ese es nuestro objetivo ahora, lo de adentro. Les decía que tenemos que integrar de la siguiente manera. 9 de y, la integral de 9 de y, el 9 es una constante, pero la integral de y es y. X cuadrado de y, x cuadrado es ahora una constante, pero de y, su integral es y. Y cuadrado de y sería y cubo tercios. Ya está eliminado el de y. Y el límite ahora es 0, raíz de 3 al cuadrado menos x cuadrado. ¿Ya? Esto era de la región. ¿Ya? Ah, esto podemos cambiarlo por 9, ¿no? De una vez. 9 menos x cuadrado. ¿No? Para que sea más fácil de anotar. Porque sea 3 cuadrado. 3 cuadrado. 3 cuadrado, ¿no? De acá, para que hagamos un poquito más fácil el problema. O si quieren ahí, ya lo podemos reemplazar también, no hay problema. Pero para hacerlo más fácil, ¿no? Vamos a separar una y afuera. Aquí en lugar de 9, x cuadrado, y si le quito una y cuadrado sobre 3. Y a todo de que reemplazarle, todavía no reemplazamos. 0, 9 menos x cuadrado. Ahora sí vamos a reemplazar entonces los límites. Uy, el límite inferior, si yo le pongo 0 acá, 0, por cualquier cosa va a dar 0. Bueno, no hay problema, el límite superior es el problema. Vamos a ver si entra acá. Entonces sería 9 menos x. Ay, no, uy, no entra, ¿no? Me estoy comiendo la y. Nuevamente la y. 9 menos x cuadrado. 9 menos x cuadrado menos y cuadrado sería esto al cuadrado, se elimina la raíz, que sería 9 menos x cuadrado también, todo dividido entre 3. Si lo operamos como todo esto uno solo, ¿no? Sería como decir a menos a tercios, digamos. Y a menos a tercios sería 3 tercios acá. 3 menos un tercio sería 2 tercios de a. En lugar de a vamos a colocar este, ¿no? Entonces sería, aquí el de x también, sí. Aquí arribita, entonces vamos a continuar. Quedaría integral de 0 a 3 y el de x afuera. Adentro queda esto. Raíz de 9 menos x cuadrado. Y aquí adentro sería, era a menos a tercios, es 2 tercios. ¿Ya? Ah, no, de 9 menos x cuadrado. ¿Sí? Listo. Y con esto ya nos hemos encargado de la integral respecto de y. Se hace más largo, ¿no ves? Pero igual es igual el procedimiento. Antes solamente integramos un y, ahora hay que integrar dos. Ya hemos integrado una y, complicadita. Ahora hay que integrar una x, más complicada todavía, ¿no ves? Entonces vamos a sacar el 2 tercios adelante. Y esto de aquí adentro lo vamos a reunir uno solo, ¿ya? Esto, eh, como ustedes se dan cuenta, esta es raíz de 9 menos x cuadrado, también se puede hacer como 9 menos x al cuadrado a la 1 medio. Y esto es a la 1. Entonces, mismas bases, y los exponentes se sumarían. 1 medio más 1 serían 3 medios de x. ¿Ya? Por último, ahora hay que integrar esto. La sustitución trigonométrica, ¿no? Eso más. Esto es
Podemos expresarlo como un triángulo rectángulo. Rectángulo, dije. ¿Ya? El mayor siempre es la hipotenusa, ¿no? Es al cuadrado menos un cateto al cuadrado, que sería x. Digamos que sería tita. ¿Ya? ¿Qué función es fácil de integrar? A ver, coseno. Sí, no hay problema, puede ser en cualquier lugar. Podemos decir que este es x, digamos, y que esto sería eh, 9 menos x cuadrado. ¿Por qué? Porque un cateto, o sea, un cateto es raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto sería así. ¿Ya? Cosa de que podamos nosotros representar el x en función de tita. ¿Ya? Finalmente vamos a hallar esto, 9 menos x cuadrado, sería 9 menos x cuadrado a la 1 medio. Es este cateto adyacente. Con la hipotenusa, adyacente de la hipotenusa es coseno. El 3 pasaría acá. 9 menos x cuadrado a la 1 medio. Pero yo quiero la 3 medios. Entonces le elevaré los dos lados al cubo. Entonces sería 3 al cubo, 27. Coseno cubo de tita. 9 menos x cuadrado. Elevándolo del medio al cubo, ese sería 3. ¿Ya? Entonces esto ya está listo para reemplazar. El problema es esto, ¿no? El de x. Entonces para el de x tengo que conseguir la x solita. Vamos a hacer con esta función x sobre 3. Que sería cateto opuesto seno sobre hipotenusa. El 3 pasa acá. ¿Listo? Por último decimos seno de tita. Derivamos a los dos lados, porque quiero de x, ¿no? Derivada respecto de x sería seno de x. Acá sería 3 sale, derivada de seno es coseno de tita. Diferencial de tita. Listo. Ya tenemos de x, reemplazamos, ya tenemos esta expresión, reemplazamos, y los límites. Esto es cuando x vale 0 y cuando x vale 3. Y eso nosotros tenemos que reemplazar también aquí. Uf, necesito más falta. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el cambio de variable oficial con este triangulito, con ese triangulito, nos vamos a olvidar el triangulito y así. De acá, x sabemos que es igual a 3 seno de tita. Vamos a dejar tita, tita es x tercios al coseno. ¿Ya? Y nosotros sabemos que cuando x vale 0 y vale 3, ¿no? En nuestros límites. Cuando x valga 0, 0 de entre 3, 0, arco seno de 0 es 0. 3, cuando x vale 3, 3 sobre 3 es 1, arco seno de 1. ¿Qué ángulo es su seno es 1? De 90. Pero acá tienes que ponerle pi y medios. Y con eso ya hemos transformado todo este mosquito. Ya vamos a borrar estas conversiones. No creo que sea muy complicado, yo creo que va a ser solamente un plano, yo me complico con el ejercicio. Entonces sería reemplazando esto acá y esto acá. Integral de 0 a 3. Todo esto es esto.
Todo el diferencial de exceso. Y listo. Ah, no. Sí, de X está ahí, ¿no? Listo. El 81 lo podemos hacer. Ah, no, aquí en 3 con un 3 se va. 27 por 2, 54 días. 524 es 0. Hasta en vez de 0 hasta 3 también se cambia. Hasta pi medios de coseno cuarta de tita diferencial de tita. Ya, para no alargarlo mucho, nos vamos a quedar en esto. ¿Ya? La integral de coseno cuarta hay que separar un coseno y sí, un coseno. Se puede hacer por partes, o si no, hacemos por ángulo doble. Ya hay métodos para hacer integrales trigonométricas, un poquito largo, ¿no? Algunos tienen una ventaja de que pueden colocarlo también directamente en su cálculo. Si tienen la oportunidad de colocarlo en su cálculo, escríbanlo para hacerlo con más rapidez, ¿ya? O en su cálculo tienen que poner así, y aquí de cero, efectivamente está primeros, ¿ya? Según estén en su calculadora. Entonces esto sale 81 octavos de pi. Y eso sería el resultado de toda la integral. Entonces, las integrales triples tienen que partir por el planteamiento, hacer una integral que es sencillita porque es la simple, ya digo es la primerita, la segunda es un poquito más larga y la tercera es más larga, ya por si acaso. Pero yo creo que si eliges resolver, no va a ser tanto con raíces cuadradas como acá, tal vez va a ser con plano, ¿no? Entonces, sí, les puedo recomendar que lo revisen. El orden nada más va a cambiar. Ahorita estos son de pasos de cálculo uno, tal vez les pueda servir también para poder resolver algunos problemas.